Lo que queremos ahora mismo es contaros nuestro sistema de protección. Vamos a aterrizar muchísimo porque de la renta básica a la situación actual hay como un pasmo que nos da a todos en cuanto pensamos en la realidad, que decimos a ver cómo pasamos de una cuestión a otra. Entonces lo primero que nos planteamos es vamos a conocer lo que hay, porque el sistema de protección actual muy poca gente lo conoce, y quien tiene el disgusto de conocer alguna parte de ello, pues la verdad es que es muy impresionante, ¿no?, cuando te toca. Uno no se puede hacer una idea de en qué condiciones vive la gente porque, bueno, pues porque hay mucha fábula acerca de las condiciones reales del sistema de protección. Justo cuando estábamos preparando esta charla, casi al mismo tiempo, descubro que el Consejo Económico y Social de España acaba de hacer un informe fenomenal que se llama Informe sobre Políticas Públicas para combatir la pobreza en España, que es ese primer enlace que tenéis, y que es un documento fabuloso que cualquiera que quiera aproximarse a lo que hay ahora mismo tiene que leer. Yo voy a tratar en esta mañana de pasar por todo lo más interesante un poco rápido para hacer el primer encuadre, que es la situación actual. El documento que hay al final del todo es el vídeo de campaña de reclamación de la Carta Social, que es una versión para cualquier público acerca de cuál es el sistema de protección que está fuera de ley y que es el que vamos a reclamar desde la marea básica contra el paro y la precariedad en la campaña que ahora mismo hay abierta y que os contaremos después. Estos dos documentos están muy relacionados, aunque sean muy distintos. Lo primero que me parecía interesante de este informe es que habla de las definiciones estadísticas de pobreza establecidas a nivel europeo. Hay como conceptos que nosotros oímos muy rápido en la prensa, en la televisión, en todos los sitios, ¿no?, y que no terminamos de saber exactamente qué son. Y yo creo que son muy interesantes porque nos da la medida de qué hablamos cuando hablamos de las cosas. Entonces, hace relativamente poco la Unión Europea se plantea cómo medir la pobreza. Tenía algunos indicadores previos y aparece otro que es el AROPE, estamos en esta, ¿verdad? Sí. En el que se plantean que la pobreza monetaria no explica solamente la pobreza total, ¿no?, que es una pobreza multidimensional en la que hay que tener en cuenta otros aspectos. Pero la pobreza monetaria se sigue teniendo en cuenta, porque aquí el riesgo es justo lo contrario. Olvidarnos de que el tener o no tener X dinero es absolutamente determinante para el resto de la vida. Entonces, hay tres aspectos que miden las nuevas definiciones, que son el riesgo de pobreza monetaria, la intensidad del trabajo en el hogar y la privación material severa, porque dentro de las situaciones de umbral de pobreza, que es uno de los criterios para medirlo, existe la pobreza severa, que es una pobreza que está por debajo de una serie de nivel, ¿no?, y que no es lo mismo que la pobreza relativa, y que es interesante tener en cuenta. Dentro de las políticas europeas, hago el encuadre de políticas europeas en este momento, me diréis, pero ¿y esto por qué nos habla ahora de Europa? Pues porque resulta que Europa tiene fondos estructurales y fondos de cohesión que transfiere a España y que en esas transferencias de fondos, que luego os diré las cantidades, hay obligaciones que España ha adquirido, hay obligaciones y compromisos, por lo menos les ha firmado. Ya veremos después que del dicho al hecho hay un trecho y que en el papel cabe de todo. La estrategia de Lisboa se propuso erradicar la pobreza para el año 2010. A mí me gustaba eso de erradicar la pobreza, porque era ambicioso, pero era algo posible. Pero no solo no se conformaron con que aquello no llegara a ningún lado, sino que, bueno, que poco después fueron reduciendo
objetivos. Y plantearon la Estrategia 2020, que nace con el nuevo objetivo en el que la pobreza no siguiera creciendo, porque no solo no estaba disminuyendo, sino que estaba creciendo, y lo cual ya era como para tirarse de los pelos. Y entonces se plantean que haya una reducción, quedaba bonito, yo creo que con eso del 20, dijeron, venga, vamos a jugar con el 20. Y entonces dijeron, reducción de 20 millones de personas en situación de pobreza para el año 2020. Y se acompañó de una serie de propuestas y orientaciones políticas tanto de la Comisión dirigidas a los Estados miembros, pero que el asunto es que nunca han sido obligadas. Con lo cual, bueno, iremos viendo cómo ha ido la cosa. Hay un compromiso en vigor que me parece fundamental en todo lo que vamos a contar hoy, porque es como la clave de por qué esto es tan importante que lo hablemos y que lo hablemos ya. Es un compromiso de la Ley 27/2011 de 1 de agosto sobre actualización y modernización del sistema de seguridad social. Desde el 2011 han pasado ya 6 años, digo yo que ya tenían que haber tenido tiempo por lo menos de haber dado un vistacito a por dónde querían ir las cosas. Pero os puedo asegurar que lo podemos pensar desde ya porque está la cosa sin hacer. En él se planteaba una reordenación integral de las prestaciones no contributivas de la seguridad social, con el objetivo de mejorar su cobertura y establecer con más claridad el ámbito de las prestaciones. Y asimismo, en 2014 tendría que haberse realizado el mapa completo de prestaciones y subsidios. Todo esto se hace porque en Europa nos van exigiendo, quiero decir, esto es un paréntesis. Vuelvo a las filminas, a la 3. La Comisión Europea va planteando distintas estrategias que van dotadas de presupuesto. La recomendación de inclusión activa fue en el marco de la estrategia de Europa y siempre vais a ver que todo lo que tiene que ver con Europa tiene que ver con el empleo, como si el empleo fuera el mismo que en el siglo XIX en Alemania, además, porque cuando hablaba Jorge de que en el siglo XX había pleno empleo, yo siempre le corrijo y le digo, Jorge, tío, ¿de qué estás hablando? Que estás hablando en España, que aquí no ha habido pleno empleo en la vida, que tenemos De los varones. No, ni siquiera de los varones. Próximo. No, Jorge, ni siquiera de los varones, o sea, los 60, los grandes éxodos del campo a la ciudad porque la gente se moría de hambre. En los 70, en la crisis por favor, en los 80, ahora mismo, quiero decir, en España ha habido un problema con el empleo estructural, además lo voy a ir contando porque este informe lo cuenta muy bien, ¿no? De cómo no solo el empleo, sino la pobreza ha sido estructural ahora, en los años de bonanza y, en fin, que en todo caso, bueno, lo voy a contar después. En la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión, en el ámbito de la Estrategia Europa 2020, se plantean esas otras cuestiones que, como podéis ver, siguen hablando de empleo, pero ya hablan de inclusión social, porque ya hay factores que indican que, bueno, que esto del empleo, vamos a ver que hay alguna otra cosa que está fallando, ¿no? en la pobreza y en el tema de inclusión. Y finalmente, el paquete de inversión social para el crecimiento y la cohesión. Os las nombro simplemente porque son normativas que tienen marcos de compromiso y de presupuesto, sobre todo. ¿Cuáles son los presupuestos? Ya vamos a la cuarta. Tenemos 3 presupuestos fundamentales. El Fondo Social Europeo, en el que hay una aportación del 2014 al 2020, es que yo aquí no lo veo bien, de 7.589 millones, de los que el 20% tiene que estar dedicado a fomentar la inclusión social y la lucha contra la pobreza, que en España supone 1.500 millones. Estas son cifras importantes,
cuando las cosas luego no se... Ahora mismo, esta misma semana, había una noticia sobre el varapalo, se titulaba algo así, la noticia, el varapalo de la Unión Europea a España por el incumplimiento de los compromisos, ¿no? Y el mismo artículo era una pregunta que había hecho una europarlamentaria, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, y que un poco lo que planteaba era, bueno, ¿y con los fondos qué va a pasar, no? ¿Va a haber un castigo? Bueno, de momento no va a haber castigo, esto sigue, pero claro, yo imagino que las cosas tienen un límite, ¿no? La garantía juvenil, que son fondos importantes que se están dando a España, o sea, el desastre de gestión que se está haciendo, esto en otros países se vive con los ojos que es que se le salen de las órbitas, del descaro con el dinero de este despropósito, ¿no? En este marco, el 5, en este marco además tenemos un programa muy importante o unas líneas muy importantes que se llamó Invertir en la infancia, pilares estratégicos en las políticas nacionales, ¿no? Y a mí este me gusta porque yo digo que es un marco muy bonito porque aquí en España nos olvidamos de que los niños no son huérfanos, que tienen padres, que los padres trabajan o no, que tienen una vida escolar en la que tienen libros o no, que tienen vivienda o no. Entonces, a mí me gusta este marco porque habla justamente de esto, ¿no? de que los pilares estratégicos para invertir en la infancia tienen que ver con el acceso al trabajo de los padres y madres, garantizando el nivel de vida adecuado de sus niños, y también el acceso a los servicios de calidad en la que haya realmente una igualdad de oportunidades. Y el tercero, que me parece también muy interesante, que es el derecho a los niños a participar en la vida cultural, deportiva, el derecho al juego. Estas cosas que aquí, si miramos a determinada infancia, pues se nos debieron de olvidar hace muchos años. El sexto, la sexta diapositiva que os pongo es los planes nacionales de inclusión social. La Unión Europea era otra de las cosas que establecía como necesidad, ¿no? Que hubiera planes. Quiero decir, ¿cómo vas a abordar la política en un país sin siquiera establecer las estrategias que vas a tener para hacerlo? Y se pusieron a hacerlo. Tardaron 3 años, ¿eh? O sea, la obligación la tenían 3 años antes de este plan. La tenían en 2010, tardaron hasta el 2013. Pero lo cierto es que del 2013 al 2016, que es el plan, pues tampoco es que haya habido mucho, porque faltaba en este marco del plan, pues faltaban los objetivos y los criterios de evaluación suficientes para poder determinar si el plan había tenido sentido o no. Con lo cual, bueno, pues nuevamente el plan está, que no es poco, pero falta un poco las medidas concretas, porque solo hay actuaciones generales, no hay compromisos ni plazos, ni el sistema de supervisión. Como ya se nos ha acabado, como podéis ver, pues para el 17, a ver si nos ponemos y ya hacemos algo de verdad serio, que signifique algo más. Con lo que luego os voy a contar, veréis que no vamos por ese camino justamente, ¿eh? Las últimas semanas nos hacen presagiar que la cosa sigue un poco enconadita. En el plan hay algunas líneas de actuación en relación a rentas mínimas que a fecha de 2017, que ya estamos y acabado el plan, puedo decir sin lugar a ninguna duda que para nada se han cumplido. Ni está la Ley de Ordenación Integral de Prestaciones No Contributivas de la Seguridad Social, ni se avanzó en la configuración de la garantía de rentas como sistema objetivo, ni se permitió compatibilizar el cobro de prestación con empleos de baja remuneración, que eran las 3 cosas que decía el plan. O sea que a fecha de hoy puedo decir que es un plan que es papel mojado, con solo esas 3 cuestiones que podemos hablar en relación a las rentas mínimas. La 8.
las principales medidas del plan dirigidas a garantizar unas adecuadas prestaciones económicas. Ahí tenéis un poquito más el tema y que lo podemos coger, o sea, tal cual pueden empezar ya. El plan del 17-5-22, ¿no? 17-22, ya pueden empezar con esto. ¿Para qué se van a inventar otra cosa? Que empiecen con lo que no han hecho y ya se pongan a hacerlo. Porque sigue siendo necesario avanzar en la garantía de rentas como derecho subjetivo. Salió también un informe de rentas mínimas que hace el Ministerio todos los años. Acaba de salir el del 2015, que es un informe magnífico también porque tiene todo el lujo de detalles de todas las rentas de las comunidades autónomas, y cualquiera que se lo lea llora. Llora si piensa que tiene que vivir con lo que pone ese informe, claro. Tampoco hay un tema del seguimiento y evaluación de programas personalizados de inserción social relacionados con la percepción de rentas mínimas. Hay cuestiones aisladas y sin presupuesto suficiente ni dotación de ningún tipo en cuanto a este tipo de cuestiones. La garantía de ingresos está sin hacerse. La Carta Social Europea. En todo este marco de la Unión Europea, de los programas de la Unión Europea, de nuestros planes nacionales y de todas las rentas mínimas que no cumplen las garantías exigidas, tenemos otro instrumento de derecho, que es la Carta Social Europea, que sale del Consejo de Europa. El Consejo de Europa son 47 países. No tiene que ver con la Unión Europea, aunque muchos de los países de la Unión Europea están en el Consejo de Europa. Y estos 47 países, el Consejo de Europa nace antes que la Unión Europea como resultado de las guerras y como resultado de el convencimiento de que entre los países no puede haber grandes diferencias de legislación, tiene que haber una armonización, porque si no, esas propias diferencias entre países son las que pueden contribuir al malestar europeo y a que nuevamente los conflictos puedan volver a surgir. La Carta Social Europea se aprobó por España en 1980, el protocolo adicional de 1988 también está firmado y ratificado en su totalidad en el 2000. Y el protocolo de enmienda de 1991, que tiene como finalidad mejorar la Carta, especialmente el mecanismo de control, y el protocolo que es el protocolo de reclamaciones colectivas, que era un instrumento que se habían dado a los países para que la Carta no quedara en papel mojado y la sociedad civil, sobre todo, pudiera reclamar a los Estados el cumplimiento de la Carta a través de este protocolo. Esto no fue firmado por España. Hay varios otros países que no lo tienen firmado, pero sí firmó la Carta revisada de 1996, que le falta ratificar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en la Carta hay dos bloques de derechos. Hay un bloque que es como el bloque duro, que tiene firmado todos los países, España también, y ratificado, con lo cual tiene obligación de cumplimiento. Y hay otro bloque que falta que lo ratifique y que es la última Carta revisada, que es una ampliación de derechos, y que estos derechos últimos son a la Carta. Cada Estado decide cuáles sí y cuáles no. Esa parte a España le falta hacerla. El artículo 13 de la Carta Social Europea es la que nos habla de que toda persona que carezca de recursos suficientes tiene el derecho a la asistencia social y médica. La Carta, si vosotros la veis, es como la Constitución. Bueno, es incluso menos concreta que la Constitución. Pero es más concreta en un sentido, y es que el Comité de Derechos Sociales, el Comité Europeo de Derechos Sociales, sí lo he dicho bien, es un organismo con técnicos independientes que interpretan la Carta.
y que le dan, con su interpretación, le dan un valor jurídico que se puede después reclamar en los tribunales. Entonces, este comité revisa la normativa de cada uno de los estados en función de los artículos, va revisando artículos y estados durante X periodo, yo creo que son 2 años cada uno de los artículos, y va pidiendo a los estados que le envíen qué hay de esto, oiga. Una vez que se lo ha enviado, ellos interpretan si eso es suficiente o no, y le piden a los estados más información o directamente le dicen que tiene algo que modificar. En el caso de... ¿Por qué hemos escogido el artículo 13? El 7 es en el que os explico el tema de los informes, que es el sistema de control que nosotros tenemos, porque es el sistema general, es igual que el bloque de derechos duros, es lo que todo el mundo mínimo tiene que firmar. Las conclusiones correspondientes al 25 informe que se presentó para España en 2011, que ya ha llovido también, analizaba el grupo temático 2 relativo a la salud, la seguridad social y la protección social. Y en el informe hay un apartado en el que se refiere expresamente a las rentas mínimas. Hay otros apartados que se refieren también a la prestación por hijo a cargo, a la protección de la pensión no contributiva, a los subsidios, o sea, hay otros apartados que se refieren a otros incumplimientos. Pero en este es muy concreto porque dice que ninguna de las rentas mínimas españolas, que además van por comunidades autónomas, con lo cual primero le echa la bronca a España, porque para obtener este informe ha estado años, pero años, os estoy hablando de 10 años, pidiendo a España informaciones complementarias que España no le daba. Y finalmente le echa la bronca y le dice: mire usted, a mí usted no me puede decir que es que en su país se organizan por comunidades autónomas, organícense como quieran, han firmado la carta y la tienen que cumplir. Y si sus comunidades no lo cumplen, díganles a sus comunidades que lo tienen que cumplir. Entonces, lo que dice, hay 4 incumplimientos básicos en rentas mínimas. Uno es el umbral de la pobreza. A mí me encanta porque podía haber dicho como en el resto de prestaciones. Para el resto de prestaciones dice que son insuficientes, pero no dice en qué medida son insuficientes. Pero en rentas mínimas lo dice claramente, porque dice que solo hay 2 comunidades que estén por encima del umbral de la pobreza en aquel momento, que ahora ya ni eso: País Vasco y Navarra. Entonces, ¿qué fue lo bueno de esta cuestión? Que establece un criterio económico concreto y claro, que no tiene que ver con el IPRE. Dice que el umbral de la pobreza es el criterio que tienen que tener las rentas para saber si son suficientes, que solo País Vasco y Navarra lo cumplen, que el criterio de edad que todas las comunidades tienen es también ilegal, que eso de poner los 25 como norma, ¿que de qué? Que el tiempo de empadronamiento que exigen las comunidades, que está entre la media es entre 1 año y 2, pero les hay de más tiempo incluso, que esto tampoco, que no puede haber un tiempo de empadronamiento, que la situación de la persona es en la medida que es, no de cuánto tiempo lleva viviendo en un lugar. Y me falta uno, y el tiempo de duración. En esta comunidad y en otras 2 más cumplimos este criterio por lo menos, que es el de que la prestación dura mientras dura la necesidad, pero en todas las demás no. O sea, imaginaros Andalucía con los índices de pobreza y paro que tienen, su renta mínima es de 6 meses. ¿Vale? O sea, es como para volverse loco. La filmina, el 8. ¿Por qué he dicho que ahora os iba a contar esto? Sí. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que la Constitución española dice que la Carta Social Europea está por encima de las leyes nacionales que lo incumplen. Es decir,
que aludiendo a la Carta Social Europea podemos tirar abajo estas leyes. Pero solo tenemos dos vías. Una, la del Congreso, que de momento, pues, en fin, a ver si nos oyen, pero va complicada porque habría que tener, no sé cuántos, creo que eran 50 diputados y, bueno, y todo un procedimiento para el tema legislativo que es complicado. Y la otra vía que tenemos es la de las denuncias. Si tuviéramos firmado el protocolo de reclamaciones colectivas, hay una serie de organizaciones no gubernamentales que tienen no sé cómo se llama, la categoría, ¿cómo? Privilegio. Sí, bueno, no es exactamente privilegio, tienen el reconocimiento, no sé cómo decirlo, el reconocimiento para hacer esas reclamaciones. Entonces, con que llevaran esas organizaciones un caso que fuera representativo del resto, el comité se tendría que pronunciar acerca de la legalidad de esto. Y esto ya, esos pronunciamientos del comité son directamente aplicables en ley en los juzgados. Como esto no está firmado, lo que tiene que hacer cada una de las personas que ve vulnerado su derecho es todo el procedimiento jurídico administrativo de denuncia, que va primero a la reclamación a la administración, con todo el procedimiento jurídico administrativo, que en España es muy lento, sobre todo en rentas mínimas, y que puede llevarnos 2 o 3 años. Pero desde la marea básica contra el paro y la precariedad ya se ha iniciado, ya hay denuncias iniciadas para no solo rentas mínimas, sino todas las demás prestaciones que ese informe dice que son insuficientes, porque también habla del resto de prestaciones que son insuficientes, aunque no dice con la rotundidad que las rentas mínimas, que el umbral de la pobreza es el límite. Nosotros hemos dicho, si el umbral de la pobreza es el límite para las rentas mínimas, es el límite para cualquier prestación. Porque lo ilógico de todo esto es la disección que tenemos en el sistema español para esto. La 9, Demian. ¿Qué es importante de todo esto? Que nos da un nuevo criterio con respecto al que desde aquí tenemos, que es el IPREM, que el IPREM se inventa en 2004, justo antes de la crisis, porque sabían que iba a haber una crisis, porque la crisis no fue una crisis, como todos sabemos, y sabían lo que iba a haber, y sabían que el paro iba a crecer, y sabían que las prestaciones iban a ser abismales, y sabían que si el salario mínimo era el indicador para las prestaciones sociales, el volumen de prestaciones iba a ser increíble. Entonces era mucho mejor matar a la gente e inventarse el IPREM y congelarlo durante 7 años como lleva congelado. Y por si eso fuera poco y fuera poco nazi ya de por sí, porque eso es como las cartillas de racionamiento pero en versión siglo XXI. Pues por si eso fuera poco, en la mayoría de las prestaciones ni siquiera es el IPREM el que se tiene en consideración, sino el 75, el 80. O sea, esta es la cuestión ahora mismo que tenemos. Entonces, el umbral de la pobreza nos da un nuevo criterio que poder ganar políticamente en las prestaciones. La 10. El artículo 96 de la Constitución es el que dice que los tratados ratificados y publicados oficialmente son vinculantes y otorgan derechos y obligaciones, y que por eso nos tenemos que agarrar a la firma de la Carta para todo esto y a los informes de los que os estoy hablando para poder recurrir todo esto. Y la supralegalidad, que es del artículo 29, 30 y 31 de la Constitución, en los que se habla de la aplicación directa, de la obligación de respetar estos tratados y de que las normas jurídicas en los tratados prevalecen sobre cualquier otra norma de ordenamiento interno. Esto es fundamental para poder defender lo que os acabo de decir. En la 11
que es con respecto a la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, además en la 11, Demian, no sé si estamos. Sí. Además del procedimiento de conclusiones, que es una de las que tenemos y lo que os he leído del informe es una conclusión, además están las decisiones de fondo, que son las que elaboran después de las reclamaciones colectivas. Perdón, sí, lo he dicho bien, de las reclamaciones colectivas. Esto es importante porque 15 países lo han firmado. Y de estos 15 países las que van saliendo, si hay alguna de ellas que es igual a nuestros casos, se puede aplicar aunque sea de otro país. Y esto es muy importante porque establece una legislación internacional aplicable en los juzgados que los abogados tienen que estudiar porque la mayoría de ellos ni la conocen y que es muy interesante porque se han ganado ya algunos juicios a través de esto. En la 12 hay un enlace que va justo a la base de datos donde están todas estas conclusiones, informes y demás de todos los países y es muy interesante esta base. Bueno, aquí ya está lo que os he contado, que habla de las prestaciones, que este informe, las conclusiones de este informe son las que aquí os pone. La única dificultad para los que no saben leer en francés y en inglés, porque son las únicas lenguas en las que está escrito, pero por lo demás se puede ver. Hay una primera parte en la que habla de la pobreza y la protección social en España y tiene datos absolutamente clarividentes. Bueno, el caso es que en España, en el periodo, que os lo contaba antes, en el periodo anterior a la llamada crisis, los niveles de pobreza monetaria estaban ya en el 20% del PIB. Según el índice AROPE, un 28,6% de la población española se encontraba en esta situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión. Antes de la crisis estoy hablando, ojo. Eso significaba 3,9 puntos más al inicio de la crisis que la media europea. Son los gráficos que intentaba contaros, pero bueno, os lo tengo que contar así. Pero es que además, después de la crisis, España es uno de los que mayores incrementos ha experimentado solo por detrás de Chipre y de Grecia. Bueno, este habla de la tasa de pobreza monetaria entre 2009 y 2014. Aumentó 1,8 puntos a pesar de que los umbrales de pobreza han descendido, porque el umbral de pobreza se establece con la mediana de rentas. Al disminuir la renta de la mayor parte de la población, el umbral de pobreza, que es un índice relativo, también baja. Bueno, pues a pesar de eso, si tenemos en cuenta la pobreza real y no la relativa, ha aumentado en 1,8. Lo cual quiere decir que entre la pobreza relativa y la pobreza material severa hay 10 puntos porcentuales, que se dice pronto, entre 2009 y 2015. Los ingresos, las familias que no tenían en ese momento, en 2015, ningún tipo de ingreso, eran 666.000. Son las situaciones de vulnerabilidad social, los colectivos que más han estado afectados, pues han sido, como podemos imaginar, las personas en situación de desempleo, con bajo nivel formativo, las familias con hijos a cargo y especialmente las monoparentales femeninas, encabezadas además también la población extranjera. Ha aumentado el riesgo de pobreza en la población ocupada también, tanto entre asalariados como entre no asalariados. Y la pobreza infantil adquiere niveles de vergüenza nacional. También la feminización de la pobreza, como ya os he dicho, especialmente la que encabezan las familias monoparentales, y el otro colectivo que también es especialmente vulnerable
son las personas entre 50 y 60 años que son parados de larga o muy larga duración y con pocas oportunidades de incorporación al mercado laboral. No son, como podemos ver, la pobreza no ha afectado exactamente igual a todo el mundo y tiene que ver con causas muy claras que imaginamos al ver estos colectivos. En la página 32 se puede ver cómo los más pobres son cada vez más pobres. Y los que están en una situación de vulnerabilidad lo están desde hace casi más de 3 años el 16%. Es decir, que no solo son más pobres, sino que una vez que entran en una situación de pobreza, salir es bastante difícil. Son personas que se quedan en esta situación. En cuanto al nivel de protección y nivel asistencial, este informe me gusta porque aunque apunta claramente que aunque el problema es multidimensional, que era lo que os decía antes, el Estado tiene un imperativo que es el mantenimiento y la suficiencia material de los hogares más vulnerables. Es decir, que es verdad que hay otros factores, pero el económico es absolutamente obligado para el Estado su mantenimiento. Y luego hace un repaso por cada una de las prestaciones y además se ocupa de ese carácter multidimensional de acceso a los servicios, que también hace un buen repaso. Con respecto de las pensiones no contributivas y asistenciales, en la página 45 tenemos el gráfico, o sea, hay unos que son más destacados que otros, y en el nuestro es especialmente destacado, como vais a ver en esta exposición. En 1990 se hizo la ley de pensiones no contributivas, que supuso un hito muy importante porque era como el primer momento en que se obtenían de derecho prestaciones para personas que no habían cotizado, tanto por jubilación como por incapacidad, como las prestaciones económicas por hijo a cargo. Fueron en este mismo momento. Pero como podéis ver, en España tenemos muy claro que sí, porque nos obligaba además la Carta Social Europea, de la que nadie habla, pero era una obligación, y es curioso porque ninguna ley, tiene esa referencia, pero esa es la referencia que obligó a este tipo de legislación. Y a pesar de los pesares, pues dijeron, vale, venga, lo hacemos, pero lo hacemos poquito. Entonces, como podéis ver, los niveles de pensiones no contributivas son de 366, las prestaciones, las pensiones asistenciales, bueno, luego ha habido... O sea, una vez que se hacen las pensiones no contributivas, de locos, ¿no? Porque se hacen otro tipo de situaciones, como fue la LISMI, que duró muy poco tiempo y que sigue manteniendo ahí algunas prestaciones residuales que siguen siendo derecho y que nos vuelven a todos majaras, porque es que cada uno tiene, en base a una ley, unas situaciones distintas, leyes que ya están terminadas, pero que dan derechos que se han mantenido en el tiempo, como el Fondo de Asistencia Social, que es más antiguo, y las que son esas prestaciones asistenciales de los 149 euros y estas otras son las de la LISMI, más los complementos de garantía de las pensiones que ya son de por sí, esas son las contributivas, pero que son tan míseras que requieren complementos para las personas que viven con esa misma pensión. En todo caso, el umbral de pobreza es eso, 667 para una persona. Como podéis ver, el salario mínimo está en 648 y ahí tenéis las pensiones contributivas, la de jubilación, esa es la media, 1021, y la incapacidad permanente, 923. Todas las demás podéis ver la diferencia tan abismal de ingresos en las que se encuentran. No recuerdo ahora mismo otro estudio que es muy reciente, pero no recuerdo ahora mismo cuál era, en el que se decía que la pobreza en personas de más de 65 años había bajado sensiblemente a causa del sistema de pensiones. Los beneficiarios de pensiones asistenciales han ido bajando a lo largo de los años, pero los de pensiones no contributivas no solo no han ido bajando, sino que en el último periodo están subiendo. Y están subiendo como consecuencia de la baja cotización de personas de más de
de 50 años que están siendo excluidas del mercado laboral. Esto va a tener un repunte mucho mayor del que nos parece en este momento. Y es por esto que lo que se plantea el comité es que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones para que la cotización al desempleo para las personas que están en esta situación sea mayor y que no decrezcan sus pensiones de una manera tan significativa en el final de su periodo de vida laboral. Porque lo que dice es que en el perfil del pensionista no contributivo nuevamente vuelve a ser mujer, casada y que además vive en una unidad económica formada por 2 o 3 personas. Es decir, que no solo esta es la pensión, la que teníamos antes, sino que encima hay que repartirla. Esto hace que solo un 5% de la población de más de 65 años realmente viva en una situación de pobreza. Es decir, a nivel de edad, a pesar de lo que estamos oyendo y a pesar de que los sindicatos salgan todos los días a la calle por la defensa de las pensiones, lo cierto es que la clase pensionista es en número la menos empobrecida precisamente por el sistema de protección que en este momento tenemos. Ahora pasamos a los subsidios y ayudas por desempleo. El 45% de los desempleados se encontraba en situación de pobreza moderada. Del 2009 al 2015 la cifra se había duplicado. O sea, estamos hablando de que, y esto no va a parar, porque lo siguiente es lo que después veremos de los parados de larga duración, que ya os decía antes que era una consecuencia. El riesgo de pobreza, lógicamente, es más alta entre los parados que llevan más tiempo porque las prestaciones se van disminuyendo y cuando uno termina, además, su tiempo de prestación desde el SEPE, lo que le quedan son las rentas mínimas y ya os he contado la variedad de rentas mínimas que tenemos en el país y cómo quedan en algunas de las circunstancias del país. En este gráfico, en este de aquí abajo, podéis ver, por ejemplo, cómo han ido variando a lo largo del tiempo las prestaciones. Por ejemplo, la variación de la prestación contributiva en el año 2011, en el año 2014 y en el año 2011, la variación ha sido significativamente hacia la baja, las contributivas. Sin embargo, por contra, las rentas activas de inserción y las prestaciones asistenciales han pasado a suponer el 49% en 2015, cosa que antes, en 2011, lo suponían las prestaciones contributivas. Esto da una idea de qué va a significar lo siguiente. Hay una disminución de la capacidad protectora del sistema. En 2015 el sistema protegía solo a poco más de la mitad de la población desempleada susceptible de percibir algún tipo de prestación, mientras que en 2010 esta era del 80%. O sea, hablamos de muchas personas. La reducción responde primero al fuerte aumento de las prestaciones asistenciales, en las que han subido 14 puntos de 2009 a 2015, pero cuya cuantía además es notablemente inferior a las de las contributivas. Mientras las contributivas son de una media de 800 euros, la cuantía de las no contributivas son los 426 que todos conocemos. Y además se ha producido un aumento de los beneficiarios de la renta activa de inserción justamente por este tipo de cuestión. Pero la renta activa de inserción, para los que no la conocéis, dura 3 años. 6 para los que van intermitentes, un año sí y un año no. Que el año que no sabemos cómo viven, pero tienen un año que no. No, esperando que les concedan la renta mínima en Madrid, pero en otros sitios, ¿verdad? Por eso digo. Y en algunos esperándolo, que en el caso de Madrid, hace 3 años, el de la renta activa de inserción se iba por la renta mínima y como tardaba 18 meses, pues cuando ya se la querían dar ya le habían dado la renta activa
y entonces acababa en los tribunales, porque como él no sabía que no tenía que tener las dos, pues después el SEPE le reclamaba los cobros indebidos de 6 meses, y como ese señor que vivía al límite se lo había gastado, tenía un problemón. Y tengo varios usuarios en los tribunales por esta cuestión. La situación sociolaboral de las personas de 45 a 64 años resulta preocupante. Este comité hizo un informe también en 2014 sobre esa situación bastante completo. Y la regulación normativa, que ha ido endureciendo además el acceso a las prestaciones, que si tenéis a alguna persona en esas situaciones realmente es para suicidarse, porque que en la situación que hay ahora de paro a uno como requisito para acceder a una prestación le pidan que le firmen 3 entrevistas de trabajo, cuando es un parado de larga duración con una dificultad importante de inserción, pues podéis imaginar lo que puede significar. En muchos casos ha supuesto, para este perfil de personas, ha supuesto la reducción de un periodo significativo de la base cotizada y por tanto la pensión además va a ser significativamente inferior. Estamos hablando de gente que tiene vidas laborales de 40 años y que van a estar en algunos casos, con pensiones cercanas a las mínimas porque en los últimos años no han tenido cotización. O la cotización ha sido insuficiente a través de las cotizaciones del SEPE. Y, por supuesto, la población extranjera, que tiene una dificultad de empleabilidad importante y que son los que también tienen gran riesgo de caer en la pobreza y la exclusión. Los beneficiarios extranjeros están en la página 60, así la evolución pero vamos, tampoco es muy interesante. En la 66, Demian, nos habla de la prestación por hijo a cargo. ¿Quién sabe de aquí cuánto es la prestación por hijo a cargo, el importe? Pero alguien lo sabrá, ¿no? Por lo menos que levante la mano el que lo sepa. Bueno, Berta lo sabes. Pero los demás no sabéis ninguno de verdad cuánto es la prestación por hijo a cargo. Sí, es que es la gran desconocida. Bueno, ya, pero lo llamativo es que la prestación por hijo a cargo se debatió la semana pasada en el Congreso. Y si preguntáis en la calle, excepto el que la está cobrando, nadie sabe de qué estamos hablando. Bueno, pues estamos hablando de la irrisoria cantidad de 24 euros al mes por niño, cobrado cada 6 meses para familias con umbral de ingresos menores de 11.576. En el caso de tener 2 hijos, 13.313. Y la semana pasada hubo titulares tremendos porque en los próximos 2 años la van a duplicar. Es que es muy fuerte. Porque además las entidades, las ONG, se vanagloriaban del avance. De verdad, tenemos que hacer otra cosa, porque es que, en fin, en el ámbito de la Unión Europea estas prestaciones mayoritariamente son de carácter universal. Bueno, abajo tenemos los datos, ¿no? El umbral de riesgo de pobreza con 2 niños y 2 adultos está en 16.823, ¿no? Ni siquiera se utiliza esa cifra para el acceso, ya no digo ni para qué, o sea, ni para el acceso está por debajo del umbral de la pobreza, pero nos hemos vuelto locos. Bueno, en fin, este es otro dato que nuevamente pues vuelve a señalar, porque hay mucho dinero, ¿os acordáis de los fondos? Pues estos son parte de los fondos que la Unión Europea ha dado a España, tienen que ver con las recomendaciones de invertir en infancia, romper el ciclo de desventajas. Esto es impresentable. Hay otras prestaciones de carácter familiar que se han puesto en los últimos años que vienen a completar estas y sobre todo que dan mucho bombo, ¿no? Dan mucha... y son universales, estas sí son más universales. Bueno, no, todas no, las de familia numerosa. Una es la de la prestación por hijo a cargo
en el caso de nacimiento en determinados supuestos, que es un pago único de 1.000 euros y que tiene que ver con familias con ingresos, bueno, también tienen topes de ingresos, que son 17.000 en el caso de familia numerosa, y cuando concurren 3 hijos a cargo o más, se incrementan en 2.822 por cada uno de ellos. Pero vamos, esta es la situación. En la pobreza en los hogares monoparentales, estamos hablando de un 50% de hogares afectados por la pobreza, en el caso de familias monoparentales. Las contributivas de orfandad y viudedad en su día vinieron a intentar paliar esta situación en la que se veían las personas cuando los maridos dejaban vamos, no estaban y no podían contribuir al hogar. En este momento todo esto hay que darle una vuelta porque la situación, como se puede comprobar, es bastante distinta. Hay una vuelta que le han dado, que son los anticipos del Fondo de Garantía de Pago de Alimentos, que es cuando los padres de familia, normalmente padres de familia, no siempre, pero normalmente, no pagan su pensión por alimentos, hay un fondo que se puede reclamar en el que te pagan durante un máximo de 18 meses la cuantía completa de la pensión por alimentos que tendrían que haberte pagado. Pero esto tiene también un trámite y tampoco... El trámite no es fácil y además la gente tampoco lo conoce. Y luego hay otra serie de ayudas que son las prestaciones familiares en algunas comunidades autónomas y en el ámbito de las corporaciones locales. Hay una dispersión tal que eso sí que es imposible poderlo contar, porque yo creo que ni el propio informe recoge que ni siquiera eso tienen la contabilidad suficiente. En el año 2015, a cargo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, estas ayudas ascendieron a 23 millones de euros y creen que la cobertura llegaría a unas 182.000 personas que en su mayor parte son menores. Como podéis ver, es la punta del iceberg de la pobreza infantil si habéis visto algunos datos de pobreza, con lo cual es como matar moscas a cañonazos. Las rentas mínimas ya os he contado, más o menos a grandes rasgos, pero en la página 78 tenemos un cuadro por todas las comunidades en las que podemos ver un poco el tema de las cuantías. Como podéis ver, lo de Andalucía es como para llorar 3 veces. O sea, inaudito. Andalucía es la 1, 2, 3, la cuarta por este lado en número de beneficiarios. El azul y la de arriba también, la roja. Los 64.000 también son de ellos. Lo que pasa es que la roja es de 2014 y la otra es de 2013. No sabemos qué pasó en Andalucía entre el 13 y el 14. Debió de tirarle a alguien de las orejas y debieron de poner publicidad en las rentas mínimas. No hubo un cambio de criterios, pero probablemente alguien les debió de señalar algo. Os acabo de contar que en Andalucía la prestación de renta mínima es por 6 meses. Entonces, ese año debieron de enterarse muchos y al año siguiente ya no lo podían cobrar, ya no les tocaba. Son las cuantías básicas y máximas que tienen cada una de las comunidades, para que también podáis ver de qué cantidades estamos hablando cuando hablamos de rentas mínimas. Bueno, el fondo, ya he encontrado lo del fondo de infancia en el Plan Nacional de Inclusión. Se dotó de 16.000 millones de euros para 248 proyectos en todo el Estado. Esta fue... Y bueno, pues los proyectos eran dedicados a, en realidad, lo mismo que dedican las prestaciones de emergencia, ¿no? de los ayuntamientos. Probablemente incluso era para prestaciones de los ayuntamientos. Suministros de viviendas, libros y material escolar, comedores escolares en época estival, ropa y zapatos, medicamentos, prótesis, es decir, lo que se dedica para otro tipo de prestaciones exactamente igual. Entonces, en relación al sistema de garantías en su conjunto, en la página 95 hay otro cuadro
en el que habla de cuál es el catálogo de referencia de servicios sociales, el catálogo de prestaciones de servicios sociales. Y en ellas pues podéis ver que las rentas mínimas de inserción son una de las prestaciones que los servicios sociales tienen como instrumento para trabajar con las situaciones de pobreza. Os podéis imaginar, con el panorama que os he contado, qué puede suponer esto, ¿no? en un trabajo con familias en las que por ejemplo, se les exigen cuestiones relacionadas con la atención a sus hijos sin dotarles de medios económicos siquiera suficientes, ¿no? Hay un dato que habla este informe que me ha parecido muy relevante y que es la colaboración con el tercer sector contra la pobreza. El plan concertado, son datos impresionantes, el plan concertado de prestaciones básicas, que ya ha desaparecido, pero que sigue, en realidad ha desaparecido pero no ha desaparecido, es una cosa extraña, sí, es una cosa extraña ahí. El plan concertado se creó en 1988 para comenzar los servicios sociales a los que nos obligaba la Carta Social Europea, que no lo pone en ningún lado, pero que es así. Y como decidieron que se iban a instalar en los ayuntamientos y que iban a ser los ayuntamientos los que desarrollaran los servicios sociales, pues los ayuntamientos dijeron, fenomenal, porque somos la entidad más cercana, pero mire usted, es que nos falta financiación, nosotros no podemos hacernos cargo de esto si no nos financian. Inventaron el plan concertado, que era, como bien se dice, un concierto entre las tres administraciones, el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para dotar financieramente a los servicios sociales. Evidentemente esto era algo transitorio y corto en el tiempo, mientras el sistema de servicios sociales se dotaba convenientemente y se planteaba cómo iba a ser la cosa. A fecha de hoy, del 88 ahora, 30 años después, ¿no? Casi. Los profesionales de los servicios sociales siguen estando en la mayor parte en la más absoluta ilegalidad laboral, porque como iban a ser temporales, pues llevamos 30 años arreglando a ver cómo la gente puede ser temporal durante 30 años. Los servicios siguen sin terminarse de dotar, como estáis viendo, porque como iba a ser temporal, pues nada está por ley, excepto las rentas mínimas, que ya os he dicho cómo están como derecho subjetivo. Y cuando iba a empezar la crisis, poco antes de la crisis, se intentó al menos que la parte de discapacidad bueno, la parte de dependencia en realidad, ¿no?, que afecta al colectivo de discapacidad y mayores, aunque no solo, pudiera estar mejor dotada, y fue la que se planteó económicamente el apoyo. Pues a fecha de hoy la tenemos absolutamente colapsada en la gestión, y como podéis ver además la prestación de cuidados familiares, que tenía que ser algo excepcionalísimo, dentro de la ley se planteaba como algo excepcionalísimo, y que además supone una compensación económica ridícula a las personas que se ocupan del cuidado de otras, supone el 36% de las prestaciones concedidas por el sistema, para que os hagáis una idea, y que eso tiene incidencia también en la economía de las personas cuidadoras que, por supuesto, en su mayor parte vuelven a ser mujeres.